Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 67. Lo que significa ser un héroe. 6 momentos antes. Mata a tus héroes. Los gritos resonaron en todo Vale mientras un hombre con un frac blanco y un sombrero hongo recorría los callejones de la ciudad con el ceño fruncido. El olor rancio de la miseria de los callejones y las miradas vacías de los caídos en tiempos difíciles palidecían en comparación con la sensación general de fatalidad que se respiraba en el aire. Román Torchwick presionó aún más su sombrero sobre su rostro. ¿Quieres ser un héroe? Entonces interpreta el papel y muere como cualquier otro cazador de la historia. Corriendo más rápido, Román tuvo recuerdos de su infancia. No siempre había sido un ladrón y, como muchos niños pequeños, también había soñado con ser algo más grande. Un ladrón experto no era lo que tenía en mente, más bien, como otros niños, también había querido ser un héroe. Había un cazador en particular al que Román admiraba, aunque eso no importaba. Ese hombre murió de la misma manera que todos los demás de su profesión, sin un cuerpo que enterrar. Gruñendo mientras sentía que los músculos de sus piernas le dolían, Román continuó hacia la calle principal de Vale en camino a las plataformas Bulead, donde tenía la intención de tomar un transporte para salir de la ciudad. Estaba haciendo lo que mejor sabía hacer. Miente, roba, engaña y sobrevive. Las personas solo tenían una vida y Román no era una excepción. Por eso la apreciaba más que la mayoría y normalmente no la arriesgaba por voluntad propia. En cambio, hacía lo que podía, siempre que pudiera, con la premisa de que su vida no corría peligro. Su trabajo en los mercenarios de la Rosa, principalmente en logística y suministro, había tenido una influencia positiva en Vale. Había ayudado a la gente a resolver problemas en lugar de robarles y, en alguna misión ocasional, incluso había salvado vidas. El sentimiento de gratitud hacia él era ciertamente agradable, pero nunca rivalizó con la emoción de un robo exitoso. Estallido. A Román se le erizaron los pelos de la nuca y se le puso la piel de gallina. Se giró para mirar hacia atrás y vio como numerosos Grimm caían del cielo y aterrizaban en las calles, lo que provocó más pánico y caos a medida que las personas atrapadas en los vehículos huían de sus coches y corrían a pie. Fue un caos, un escenario apocalíptico en el que los hermanos Grimm perseguían a la gente por las calles y la gente pisoteaba a otra en su prisa. La ironía de todo esto era que más personas resultaban heridas por el pánico de los demás en lugar de por los Grimm, que extrañamente se mostraban moderados en sus ataques. Era como si estuvieran jugando algún tipo de juego, pero Román no se quedaba quieto, pensando en la psicología de los Grimm. Neo hizo un gesto Román antes de que su fiel compañero apareciera a su lado con el sonido de espejos rompiéndose. Más allá de ir a la Academia Viacom, Neo sabía dónde estaban sus verdaderas lealtades más allá del dinero de un contrato. Román colocó su mano sobre el mango de su bastón, Melodic Budgel, y le hizo un gesto a Neo para que se acercara antes de rodearla con un brazo y disparar un gancho con su bastón. El alambre ascendió rápidamente hasta la parte superior de un edificio antes de fijarse en un segmento saliente del edificio. Al apretar el gatillo de su bastón, el alambre del gancho se retrajo y atrajo a Román y Neo hacia el techo, donde ahora tenían una vista aérea del caos. Román, Neo le dio un codazo a Román mientras le señalaba su pergamino. ¿Qué? Respondió Román con impaciencia antes de que Neo colocara sus manos a ambos lados de la cabeza de Román y enfocara su mirada en una dirección determinada. Las pupilas de Román se dilataron mientras observaba cómo las plataformas de Bulead se desmoronaban, mientras el edificio principal era asediado por un imponente Goliat. ¿Y ahora qué? Preguntó Neo, pero los pensamientos de Román se habían quedado en blanco desde que el escenario flotante principal del Festival Vital explotó en pedazos en el cielo. ¿Y ahora qué? Román era muy consciente de que Vale no estaba siendo invadido desde el interior, sino que estaba siendo asediado por un ejército de Grimm que avanzaba desde las murallas de Vale. Escapar a pie era prácticamente un suicidio. ¿Vamos a morir aquí?, preguntó Neo con expresión torcida. Gotas de sudor se formaban sobre su cabeza ante el continuo silencio de Román. El sentimiento de desesperación en Vale crecía minuto a minuto.
Desde su punto de vista, Román y Meo podían ver las luchas de varios cazadores y cazadoras que luchaban en nombre del pueblo de Vale. Meo incluso pudo reconocer a los mismos equipos con los que asistió a Viacom, abriendo un camino hacia la luz del estandarte de Jaune, donde se refugiaban una gran mayoría de ciudadanos y cazadores heridos. Tal como estaba ahora, esa barrera de luz parecía cada vez más atractiva para Meo, que conocía sus efectos de primera mano. Se volvió hacia Román con ojos pensativos, sin saber si debía expresar sus pensamientos allí. Román no era estúpido. Podía adivinar lo que Meo quería sugerir incluso sin que ella dijera nada, pero abandonar todas las rutas de escape para refugiarse en la barrera de luz del Arcboy garantizaba que se quedarían atrapados en Vale. Román tampoco estaba dispuesto a apostar que el Arcboy tenía suficiente aura para alimentar esa barrera indefinidamente. Al final, todavía podrían morir. Román apretó los dientes y sintió las palmas de las manos húmedas por una creciente sensación de desesperación. ¿Que era un héroe? Durante mucho tiempo, Román creyó que ser un héroe era cosa de tontos. Uno vive y muere por los demás y es el primero en caer presa de la espada de un enemigo. Los héroes no vivían mucho tiempo. Eran idealistas rectos, inquebrantables y con principios que estaban más que dispuestos a dar la vida por la borda. Román no era el único que consideraba que la búsqueda de hazañas heroicas era benigna y egoísta, y, sin embargo, la gente seguía buscando un héroe en tiempos de necesidad. Un ruido resonaba en el horizonte, algo que se hacía más y más fuerte con cada segundo que pasaba. A personas como Román y Meo, que ejercían una determinada profesión, no les resultaba desconocido el sonido, pero ninguno de ellos podía entender su origen. Era el sonido del acero. Siguiendo la dirección del ruido, Román y Meo tuvieron que levantar la cabeza hacia el cielo, donde se aproximaba un enorme dragón gris. Detrás de él, los perseguían lo que parecían ser una serie de puntos que ocultaban la luz del horizonte. No son puntos. Los ojos de Román y Meo se abrieron. Espadas. El viento silbante resonó mientras el dragón grim rugía, y cientos de espadas atravesaban su carne. El rugido envió reverberaciones por todo el valle, mientras un tornado de fuego y un grito enfurecido resonaban en el cielo. Román y Meo levantaron sus brazos para cubrirse los rostros mientras varios objetos que volaban rápido pasaban sobre sus cabezas y entraban a las calles. Se levantó polvo y escombros antes de que Román y Meo miraran hacia abajo para ver a numerosos Grimm desapareciendo después de ser ensartados por hojas de acero retorcidas. Los agujeros salpicaban el suelo y creaban grietas que se extendían hasta las calles pavimentadas. El calor generado por la fricción de la velocidad de las espadas creó una zona fundida en el punto de impacto. El olor acre de alquitrán y asfalto burbujeante impregnaba las calles. Las farolas se desplomaron y los coches explotaron formando una red de acero deformado que cubrió la zona con fragmentos de vidrio roto y chatarra. Tragando nerviosamente, Román se sacudió la suciedad de su bata blanca y miró en silencio como los Grimm eran expulsados de las calles en un abrir y cerrar de ojos. Meo estaba reflejando la reacción de Román por razones obvias. ¿Y ahora qué? Meo volvió a darle un codazo a Román desde un costado, abriendo y cerrando las manos alrededor de la empuñadura de su arma. Tanto Román como Meo habían visto pasar una figura entre las nubes. El inconfundible destello rojo y el aire heroico que impregnaba la zona lo hacían evidente. Román y Meo se miraron fijamente, sus auras brillando por la sensación de la magia siendo liberada en el paisaje de batalla circundante. Aquella figura en lo alto era el cazador de rojo. Allí donde las profundidades de su magia alcanzaron, sombras de aura comenzaron a brotar desde dentro de Vale, ya sea de aquellos que fueron inducidos al despertar, o por aquellos que ya tenían sus auras despertadas y fortalecidas. Los ánimos se fueron elevando visiblemente a medida que la comprensión empezaba a amanecer. El héroe principal del Monte Glen había llegado para brindar ayuda y salvación. Sonido metálico. A donde quiera que Román miraba, todo lo que podía ver era un mundo de espadas que se manifestaban sin cesar por toda la ciudad y brindaban apoyo de cobertura a los equipos de cazadores. Los civiles se salvaron del borde de la muerte y la marcha implacable de los Grimm se detenía gradualmente. Incluso los Grimm que entraban a través de las paredes comprometidas de Vale se detuvieron a pensar mientras la energía mágica aumentaba.
Distraídamente, Román pudo sentir que Neo lo empujaba nuevamente, instándolo a tomar una decisión en esta crisis. Cuanto más miraba Román la barrera de luz del Arc Boy, más atractivo le parecía refugiarse allí. Sin embargo, Román podía sentir que la marea de la guerra cambiaba hacia la supervivencia de Vale. Refugiarse ahora podría darle tranquilidad, pero con el apoyo del cazador de rojo, otras opciones se volvieron viables. Opciones que podrían reportarle ganancias y reputación si decidía arriesgarse. De mala gana, Román buscó algo escondido en los bolsillos interiores de su abrigo. Era una máscara. Se la colocó sobre el rostro y se puso la apariencia de un mercenario de la Rosa. Román era un sobreviviente, y su intuición de estar del lado ganador nunca lo había perjudicado antes. Con los dientes apretados, Román asintió hacia Neo, quien se puso su propia máscara. Vamos a salvar a la gente. Román sintió algo amargo en el fondo de la garganta mientras pronunciaba aquellas palabras. Si la dirección de salvar a la gente hizo que él y Neo se acercaran cada vez más a la barrera del Arc Boy, hasta que estuvieran lo suficientemente cerca para entrar en caso de una emergencia, entonces fue una coincidencia. El cambio repentino del mundo, momentos después, en una enorme exhibición de magia más allá de la comprensión de Román, solo solidificó su convicción de permanecer en el lado ganador. Shirou se deslizó sobre una colina de espadas con Ruby sobre sus hombros, levantó hábilmente una mano y una lluvia de espadas cayó sobre otra área de su esfera de realidad donde se congregaban los Grimm. Mientras tanto, Ruby religiosamente continuó disparando ronda tras ronda de balas de alto calibre, los casquillos cayendo al suelo. Ruby abrió mucho los ojos al sentir que el hombro se le entumecía por el retroceso. Apretando los dientes, siguió disparando obstinadamente, con la mira puesta únicamente en el enemigo que tenía delante. Fácil. Intenta disparar en intervalos más cortos. Shirou sostuvo a Ruby sobre su hombro, pero la determinación en la expresión de Ruby no se desvanecía en lo más mínimo. Le recordó a Shirou a Yan, pero eso también significaba que Ruby no tomaría sus palabras en serio. Su principal objetivo de persecución seguía siendo el dragón Grimm y un Cinderfall en pánico sobre él, pero la persecución prácticamente terminó cuando Shirou finalmente logró cortar al dragón del cielo. Hay demasiados Grimm, dijo Shirou como si estuviera leyendo un guión. Este era el mundo interior de Shirou. ¿Podría el número de Grimm superar realmente la cantidad ilimitada de espadas que mantenía en este espacio? La respuesta fue un no rotundo, pero nadie más estaba al tanto de ese conocimiento. ¿Qué puedo hacer?, preguntó rápidamente Ruby sin sospechar nada. Shirou levantó una mano y una enorme espada cayó y acabó con el dragón Grimm que aterrizó en el suelo. Con sus alas cortadas, ya no poseía el lujo de volar y cayó víctima del ataque de Shirou. Retorciéndose, no pasó mucho tiempo antes de que el dragón Grimm comenzara a disolverse en motas de luz negra. Pero ¿qué pasa con el antiguo jinete del dragón? Cinder descendió nerviosamente al suelo, sin querer desperdiciar demasiada energía mágica para la levitación. Sus rasgos estaban tensos, su respiración era superficial mientras miraba a Shirou y Ruby. ¿Puedes mantenerla distraída mientras me concentro en los otros Grimm?, preguntó Shirou a Ruby, que escuchaba en silencio. Ambos podemos concentrar nuestros ataques en ella, pero puede que nos lleve más tiempo del necesario. Hay gente muriendo mientras hablamos. Lo haré, dijo Ruby. No dudó ni un segundo. Se giró para mirar a Shirou directamente y nunca había parecido tan seria en su vida. Haz lo que tengas que hacer. La pequeña niña que Shirou había visto crecer hasta convertirse en una hermosa joven, había crecido y ahora ansiaba mostrar su propia fuerza. Ruby desapareció en un remolino de pétalos de rosa roja y reapareció con Cinderfall a 3 metros de distancia. Crescent Rose hacía tiempo que había dejado de ser francotirador y había adoptado su forma de guadaña. Asintiendo con la cabeza, Shirou desapareció en el horizonte donde sonidos de acero y fuego reverberaron con cada movimiento de su mano. Por cada Grimm que Shirou mataba, más personas eran salvadas, y es por eso que Ruby no perdería aquí. Ruby podía ver dónde Ozpin luchaba contra Salem en el aire, los dos en una batalla clásica entre usuarios de magia. Ozpin estaba envuelto en un aura verde esmeralda, mientras que la energía mágica de Salem brillaba con un azul vibrante.
Sus choques produjeron chispas de relámpagos que formaban arcos en los alrededores, cantando el suelo. Solo tú. Ruby observó cómo Cinder la miraba con picardía. La tensión de los hombros de Cinder se desvanecía en correlación con la distancia que recorría Shirou para alejarse de ella. Su actitud cerrada había comenzado a abrirse gradualmente a medida que aumentaba la confianza. Puede que Cinder no tenga una respuesta contra el cazador de rojo, pero creía de todo corazón en las capacidades de Salem. El hecho de que Salem no se inmutara mientras el mundo cambiaba mientras luchaba contra Ozpin, demostraba que todo seguía bajo su control. Todo lo que le importaba a Cinder ahora era sobrevivir lo suficiente para que Salem matara a Ozpin y luego escapara de este mundo mágico con ella. Con Ruby como su oponente, Cinder no pudo evitar reírse por dentro. El alivio fue visiblemente evidente cuando una sonrisa regresó a los labios de Cinder, el fuego ardiendo sobre sus palmas, iluminando el lápiz labial rojo cereza. Ruby se sintió enferma solo mirándola. Sí, solo yo, dijo Ruby con más veneno del que creía posible. Ruby reconoció a Cinder por las entradas de su diario del futuro. No había forma de que no lo hiciera, ya que la mujer era responsable de muchas muertes y errores por los que la futura Ruby había sufrido. Jan perdería un brazo por su culpa. Ruby se tragó el pozo de furia que crecía dentro de ella porque Shirou le había enseñado que perderse en las emociones era perjudicial en la batalla. Ella levantó su guadaña y miró fijamente a Cinder. Ruby hizo acopio de determinación, resumiendo todo lo que había aprendido sobre Cinder. No mereces vivir. Las palabras no eran características de Ruby, eran más parecidas a algo que diría el tío Crow. Ruby entendía esto bien, pero hubo muchas veces que Future Ruby había usado fuerza no letal, solo para que saliera mal cuando Cinder escapaba y lastimaba a alguien más a quien Future Ruby consideraba valioso. Para Cinder, la misericordia causaría más tarde dolor y angustia. Rojo como las rosas. Cinder abrió y cerró los ojos, y en ese único parpadeo, un revoloteo de pétalos apareció frente a ella, una guadaña a centímetros de su cuello. Con las pupilas dilatadas, Cinder formó una espada de cristal y paró el ataque, pero la naturaleza similar a un gancho de la guadaña de Ruby la hizo girar alrededor de la espada de Cinder hasta que maniobró hacia la espalda expuesta de Cinder. Ruby le dio una patada a Cinder en la cabeza. Cinder, reaccionando rápidamente, dio un paso hacia adelante y desvió el ataque de Ruby desde la parte posterior de su cabeza a su espalda. Mocoso. Siseó Cinder mientras se tambaleaba hacia adelante, pero ella no fue la única que recibió daño. Ruby ahogó un grito mientras su pierna se contraía por la electricidad que serpenteaba alrededor de su tobillo. Justo cuando Ruby había lanzado su ataque, Cinder se había envuelto en una película de relámpagos. Apretando la mandíbula, el aura de Ruby logró mitigar la mayor parte del daño. Jadeando por respirar, Ruby atacó de nuevo, sin darle tiempo a Cinder adaptarse a su velocidad. Los pétalos de rosa se elevaron y cayeron bajo el asalto de Ruby, el sonido de las chispas y el fuego resonaron mientras las dos mujeres chocaban sus armas. Cinder se miró con enojo y había perdido la confianza en sí misma hacía tiempo. Era como si Ruby tuviera una idea de cada movimiento antes de que ella misma se comprometiera a hacerlo. Alguien filtró su información. Debió haber sido un trabajo interno porque nadie que conociera las verdaderas capacidades de Cinder sobrevivió para contarlo. Ese maldito Vax. ¿Podría ser él? Los ojos de Cinder se entrecerraron bruscamente mientras formaba un arco y una flecha de cristal y los apuntaba a Ruby. Como si lo estuviera esperando, Ruby disparó las flechas de Cinder antes de que ésta pudiera siquiera tensar la cuerda del arco por completo. Usando sus armas de cristal como escudo, el impacto de las balas de alto calibre de Ruby destrozó sus construcciones de cristal. Los fragmentos se esparcieron a su alrededor, un fragmento le hizo un pequeño corte en la mejilla a Cinder, lo que hizo que sus hombros temblaran de rabia. Ya es suficiente. Cinder encendió la energía mágica dentro de ella, bañando el área inmediata con una pared de llamas que rechazó el ataque de Ruby. Un jadeo escapó de la boca de Ruby mientras retrocedía apresuradamente para alejarse de las llamas, pero Cinder no estaba dispuesta a darle espacio para respirar. Las flechas de fuego fueron lanzadas hacia Ruby, y cuando ella intentó esquivarlas, se levantó más fuego para obstaculizar sus movimientos hasta que bloquearon todas las direcciones. Al final, no había escapatoria ni siquiera con la velocidad de Ruby porque no había ningún lugar al que escapar.
No había más opción que recibir el golpe con su aura. A diferencia del fuego ordinario, el de Cinder era explosivo. Completamente atrapada en el infierno, el calor hizo que el sudor chisporroteara sobre la piel de Ruby, su aura se agotó rápidamente hasta que causó una explosión y la envió disparada hacia atrás en un giro mortal. Un chasquido espantoso y un dolor agudo y punzante indicaron que se había roto un hueso. Ruby gimió al perder la sensibilidad en el brazo izquierdo, la articulación se dobló en un ángulo extraño, pero el impulso la siguió empujando hacia una caída. De repente, su impulso se detuvo cuando alguien la atrapó y apoyó los pies en el suelo. Al principio, Ruby pensó que era Shirou, ya que siempre estaba pendiente de ella, pero esta vez era diferente. No era Shirou, Haune, Pirra ni nadie a quien ella considerara confiable, sino alguien de quien nunca pensó que recibiría ayuda. ¿C. Cardin? El nombre salió de su boca mientras miraba el silencio y en estado de shock. Cardin sangraba por un corte en la sien, su armadura estaba rota y cubierta de cicatrices. El hecho de que sangrara y probablemente estuviera herido revelaba lo baja que debía estar su aura. Le temblaban las piernas y se sentía débil en los brazos, pero aún así había logrado atrapar a Ruby. ¿Dónde estaba el resto del equipo de Cardin? La respuesta era obvia. CRDL también se encontraba en el Vital Festival Arena cuando explotó. Probablemente estaban separados y Cardin había estado luchando solo. La masa rota de Cardin y su aspecto harapiento lo revelaban todo, pero había un dicho que decía que los hombres se hacían en el campo de batalla. Cardin estaba notablemente diferente después de las experiencias por las que había pasado. En Forever Fall, Cardin fue testigo de la inutilidad de su debilidad cuando Glinda y los profesores murieron. Entonces ahora, aquí en Vale, había visto cómo la misma sombra envolvía a miles de personas inocentes. Muerte. Todos estaban muertos y moribundos, con los brazos extendidos pidiendo ayuda. El débil Cardin había pasado junto a ellos. El silencio que sobrevino después de la muerte de Grimm atormentó su mente con arrepentimiento y culpa. ¿Qué significaba ser un héroe, ser un cazador? No se trataba simplemente de ganar fama y reconocimiento, sino que también conllevaba deberes y obligaciones. La vi montada en ese dragón. Cardin no reaccionó ante la sorpresa de Ruby, en cambio, habló con un tono cansado. Es una enemiga, ¿verdad? Ese sí. Ruby se puso de pie tentativamente mientras Cinder se acercaba rápidamente desde la distancia. Cooperemos, propuso Cardin en voz baja, con sentimientos encontrados en sus ojos atormentados. No será inútil. En la mano de Cardin estaba la misma herramienta mágica que él y su equipo habían obtenido de Archer. Ruby conocía su función tan bien como Cardin, pero seguía mirando el artefacto mágico y luego el estado ensangrentado de Cardin. Su boca se abrió y se cerró mientras tragaba saliva nerviosamente. ¿Cómo se suponía que debía decir eso? Cardin, ¿puedes siquiera pelear así? Dijo Cardin, mirando la extremidad rota de Ruby y su baja estatura. Era 2 años más joven. Solo una niña. La imagen del estado actual de Ruby se superpuso con la figura de una niña que Cardin había dejado morir junto a los Grimm. Con poco aura y débil en combate, siguió caminando. Me las arreglaré, dijo Ruby, pero la preocupación se estaba filtrando. Cardin parecía muy cansado y angustiado. Espera mi señal, Cardin negó con la cabeza. Cinder había llegado. ¡Qué precioso!, dijo Cinder con desdén al aparecer en escena, con la barbilla levantada en señal de desprecio. Había un regocijo en sus ojos que no pasó inadvertido para Ruby ni para Cardin. ¿Qué añade un cadáver más a tus posibilidades de victoria? Nada. Yo tomaré la iniciativa, le dijo Cardin a Ruby. No desperdicies la oportunidad. Cardin empezó a avanzar con expresión resignada y estoica. Había visto demasiada muerte y sufrimiento ese día como para seguir albergando viejas mezquindades o prejuicios. El peso sobre sus hombros nunca se había sentido tan pesado. Cinder frunció el ceño ante la llegada de Cardin. Su tiempo en cautiverio le había impedido reunir información relevante sobre los estudiantes de Beacon, pero no sentía presión por parte de alguien como Cardin. Estás dentro del alcance, murmuró de repente Cardin. ¿Crees que alguien como tú puede hacerme algo? Se rió Cinder, conjurando su arco de cristal y una flecha en la otra mano. Alguien como tú ni siquiera podrá tocarme. No tendré que hacerlo.
Cardin levantó su maza rota con ambas manos, incitando a atacar. Cinder no perdió el aliento y disparó su tiro. Si esperaba que Cardin al menos intentara esquivarla, Cinder se llevó una sorpresa porque Cardin no hizo ningún movimiento. No importaba, era más probable que su ataque fuera demasiado rápido para que Cardin pudiera reaccionar. La sangre salpicó con un repugnante ruido chirriante. Ahora Ruby. Uno crema resonó en el aire. Cinder frunció el ceño, sin entender las tonterías que salían de la boca de Cardin cuando ella no mostraba ninguna apertura para ser explotada. Ella se desplomó, cayendo de rodillas por un repentino y agonizante dolor en sus entrañas, quemándose hasta convertirse en cenizas, y luego... estallido. Cinder se tambaleó hacia atrás, una bala le atravesó el pecho en el mismo lugar en el que una vez le había disparado al cazador de rojo. La incredulidad coloreó su expresión antes de que su cuerpo se derrumbara. Cardin se desplomó en el suelo y su visión se volvió negra. Esto no puede estar pasando. Crow abrió y cerró las manos, sus ojos entrecerrados tratando de distinguir alguna apariencia de reconocimiento en los ojos de Summer, pero solo encontró malicia y sed de sangre. Hubo una vez en el Monte Glen cuando Crow se había encontrado con Summer por primera vez en años después de declararla muerta. Peor aún, había sido con Ruby. El verano que vio entonces no era el verano que conocía, sino una mujer que se había convertido en una bestia que confiaba en el instinto. Crow no sabía cómo se sentía Summer al perder el control, pero sabía muy bien cómo se sentía después de eso. Lograr que se abriera de nuevo ya era difícil, y Crow podía imaginar que, al final de esto, sería difícil volver a verla. Rescatado o no, esto iba a devorar a Summer, y por eso Crow se estremeció aún más, cuando tomó en cuenta con quién estaban. La última vez fue un incidente casual. Solo él y Ruby estaban presentes, pero justo aquí, ahora mismo. Apenas hubo un momento para celebrar la victoria antes de que todo se fuera a la mierda otra vez. De verano. Mamá. Maldita sea, Tai y Jan. Crow apretó la mandíbula mientras hacía contacto visual con Raven. Los dos siempre eran los más racionales en el equipo STRQ, probablemente debido a su crianza como bandidos. Llámalo un sexto sentido, pero sabían cuando las cosas iban cuesta abajo antes de que todos cayeran por el borde. Tai dio un paso adelante, con los hombros temblando mientras la compostura del hombretón comenzaba a derretirse. Jan no fue mejor en la revelación. Los hermanos Branwen se movieron al mismo tiempo, dejando solo a James parado en un estupor cuando Crow bloqueó a Tai y Raven agarró a Jan por los brazos. No te acerques más, le susurró Crow a Tai, con una mueca de tristeza en su rostro. Lo empeorarás si descubre que atacó a alguien. ¿De qué estás hablando? Tai sintió que sus emociones se desbordaban, incapaz de entender cómo Crow podía mantener la calma hasta que de repente comprendió. Lo sabías. Tai miró a Crow y a Raven, mientras Jan se quedó boquiabierto. Ambos lo hicieron. Ella pidió que no se hablara de ella, dijo Crow suavemente. Fue su propia elección, se burló Raven. ¿Qué es lo que? Mamá. El grito de Jan alertó a todos sobre el hecho de que Summer no se quedaba quieta. Momentos después de derrotar a Cursedarm, Summer se convirtió en el nuevo adversario y corrió hacia James con garras. James, que no se dejaba sorprender, rápidamente maniobró para ponerse fuera de su alcance, dejando que Summer fallara y observando cómo su ataque se enterraba profundamente en el suelo antes de que Summer sacara su mano del pozo. Con aura o no, conseguir ese tipo de poder de penetración no era una opción para nadie que ya se hubiera agotado con brazo maldito. Summer, recupera la cordura. Enfatizó Crow, soltando a Tai y asintiendo con la cabeza para que la ayudara a contenerla. James no era tan reservado como los demás. James pateó la parte posterior de la rodilla de Summer con un pie, la desestabilizó y la obligó a caer al suelo. Agarró uno de sus brazos y le hizo una llave de brazo, pero pronto se dio cuenta de que su fuerza no era suficiente para la dura prueba, cuando casi fue arrojado al suelo. Ayuda a Jimmy. Crow no perdió tiempo y se lanzó hacia adelante para sujetar una de las extremidades de Summer. Agarró una de las piernas de Summer para evitar que se apoyara en el suelo mientras Raven agarraba el otro brazo de Summer. Tai se acercó y agregó su peso, dejando a Summer prácticamente amontonada mientras se agitaba y gruñía debajo. Jan se acercó con cautela, intentando hacerla entrar en razón.
Mamá, esto no es lo tuyo. Tienes que luchar contra ello. Los ojos de Summer se centraron en Jan, el intenso carmesí de sus irises brillaba antes de que soltara un rugido que hizo que su aura aumentara y arrojara a todos lejos de ella. Ella pateó primero, enviando a Crow dando tumbos, seguida por Raven, quien gruñó por el esfuerzo. Tai y James fueron los últimos en mantener a Summer bajo control, pero Summer le dio un cabezazo a Tai, desorientándolo y liberando una de sus manos. Con las garras al descubierto, Summer intentó apuñalar a James en el cuello, obligando al hombre a soltarle y retroceder. Maldita sea, James inconscientemente levantó su arma y apuntó a Summer, pero Tai lo derribó. «No disparen», gritó Tai enfurecido. «Idiota, eres tu hija». James perdió los estribos cuando Tai le impidió actuar. Con Crow y Raven arrojados lejos y Tai derribando a James al suelo, el instinto de Summer fue atacar a la persona más cercana a su izquierda que estaba de pie. Las pupilas de Jan se dilataron mientras ella literalmente se congelaba, incapaz de moverse por la conmoción y el dolor que la inundaban. La boca de Summer pareció desencajar su mandíbula, girándose hacia atrás para revelar dientes afilados que intentaban hundirse en la tierna carne. «Jan, muévete», gritó Crow. Pero es mamá. Jan dejó escapar un gemido, incapaz de aceptar que la mujer a la que admiraba como una verdadera madre intentaría lastimarla. El tiempo pareció ralentizarse, la tez de Tai palideció mientras Crow, a regañadientes, apuntaba una bala hacia Summer. Más que rescatar a Summer, Crow sabía que Summer nunca podría perdonarse a sí misma si lastimaba a sus hijas. Sin embargo, Crow no pudo reunir la voluntad para apretar el gatillo. Podría haber apuntado a una pierna o un brazo, o cualquier cosa no letal, pero todo lo que podía imaginar en su mente era el rostro sonriente de Summer, la líder del equipo que había sido fundamental en la reforma de la mentalidad pasada de Crow. Cuando reunió la determinación, ya era demasiado tarde. Summer ya estaba frente a Jan, lista para morderle el cuello. «Yo me encargaré desde aquí». Jan tuvo una sensación de vértigo cuando alguien la agarró bruscamente por la espalda y la empujó, ocupando su lugar. Un destello de una gabardina negra y una máscara revelaron al improbable intruso. «Arquero», gritó Jan. «Si tú, como héroe en la vida, salvaste a otros una y otra vez, ¿quién es el que salva al héroe?», murmuró Archer para sí mismo momentos antes de que las mandíbulas de Summer se cerraran sobre su cuello. Se escuchó un crujido espantoso cuando Archer sintió que se le rompía la clavícula. No había usado refuerzo ni tenía nada parecido a aura para protegerse de forma natural. Se oyó un grito, pero Archer no lo oía. Su atención estaba centrada en Summer. A pesar de todo el dolor que había soportado y de las pruebas por las que la iba a hacer pasar, no merecía seguir estando lejos de su familia. Este fue un acto de penitencia. La sangre brotó en un arco, estropeando el rostro de Summer y salpicando el suelo. El rojo de los ojos de Summer se volvió turbulento cuando Archer comenzó a liberar su energía mágica. «Me haré cargo de tu dolor, de tus preocupaciones», le susurró, abrazando a Summer con fuerza mientras ella se agitaba y silbaba. «Ya has trabajado bastante». Desde el lugar donde Summer estaba mordiendo a Archer, Archer dejó que la oscuridad que corrompía el cuerpo físico de Summer entrara en el suyo. La palidez de la tez de Summer comenzó a sonrojarse, las venas rojas y las grietas se desvanecieron desde los dedos de los pies hasta el resto del cuerpo. En contraste, esos mismos rasgos comenzaron a aparecer en Archer. «Tú», Crow alzó la voz en el fondo, sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo. «¿Por qué harías esto?». Archer dejó escapar una pequeña sonrisa mientras la máscara sobre su rostro se deslizaba gradualmente, habiendo sido dañada cuando Summer lo había atacado inicialmente. La máscara se cayó del rostro de Archer, revelando el inconfundible rostro que había debajo. «Porque soy un aliado de la justicia», gruñó Archer mientras respondía, silenciando a todos los que lo vieron. Esa cara. Era el rostro del cazador de rojo. «Era gemelo», dijo Raven. Todos se quedaron paralizados, pero mientras la condición de Summer mejoraba, alguien más se puso más frenético a medida que la condición de Archer se deterioraba. «No, ¿qué está pasando? Hagan algo», gritó Jan a los adultos. Tenía que haber una forma de salvarlos a ambos. ¿Qué carajo estaban haciendo ahí parados mirando? Archer sacudió débilmente la cabeza y le hizo una seña con la cabeza a Jan.
Esto era algo que había planeado hacer por Summer desde el principio. Había muchas maneras de hacerlo, pero también necesitaba una forma de separarse de los demás sin levantar sospechas. Esto era por allí. Con un último suspiro, Archer absorbió completamente la oscuridad que contaminaba el cuerpo físico de Summer, dejándola inconsciente y respirando. Tai corrió rápidamente y tomó a Summer en sus brazos. La mirada que le estaba dando a Archer se mezclaba con una inexplicable gratitud y culpa. Archer tosió y la sangre brotó de la herida que había sufrido a causa del verano. Ahora era el momento de poner en práctica el acto. Un compañero capaz genera confianza y, para que Remnant volviera a estar completo, lo que se necesitaba era que el mundo se uniera. No bajo un solo héroe, sino bajo un estandarte que representara a todos. GH. Archer cayó de rodillas, con franjas de la mancha Green subiendo y bajando por sus brazos. Al igual que en el Monte Glen, había una acumulación de energía oscura debido a la gran cantidad de Green que Shiro estaba matando. Tenía que ir a alguna parte, y Archer era ese destinatario. Al mirar fijamente el rostro de Archer y luego relacionarlo con el cazador de rojo, un conocido campeón de la luz, Jan cayó en la desesperación. Había visto esta escena muchas veces antes. Ocurrió con la campeona de la luz, Atalanta, e incluso con la antepasada lejana de Jaune, Jeanne. De la luz a la oscuridad, se está corrompiendo. Jan no sabía qué hacer. Archer iba a convertirse en otro brazo maldito. El estado de ánimo se fue haciendo cada vez más pesado a medida que se iban haciendo presentes las implicaciones. Jan odiaba el silencio y las miradas morbosas que cruzaban los rostros de los adultos como si Archer ya se hubiera sacrificado. No es justo. Tiene que haber una manera. Archer sacudió la cabeza, ofreciendo un débil intento de tranquilizarlo. Nadie se creyó esa mierda, especialmente Jan, que corrió hacia él. Jan, aléjate de él. Gritó Tai, incapaz de soportar que su hija se viera afectada. Tai agarró a Jan por el hombro, pero su mano se quemó mientras el fuego estallaba a su alrededor. Un destello de color se manifestó sobre sus ojos mientras sus emociones se volvían turbulentas. Salvó a mamá. No podemos abandonarlo. Jan pasó rozando a Tai. No lo haré. No puedo. Él fue el único que... Los ojos de Jan se inyectaron en sangre cuando alcanzó a Archer. Maldito lodo Grimm, trató de tirar de la sustancia negra que se arrastraba sobre la piel de Archer, pero fue en vano. Era como si estuviera agarrando aire. Quítate de encima de él. Quítate de encima de él. Archer negó con la cabeza y, en medio de los intentos desesperados de Jan por ayudarlo, Archer miró a los adultos con un profundo significado en sus ojos. Acaba con esto. El mensaje era claro, y aún así, Chloe y Tai se quedaron rígidos, Raven pensativa mientras miraba a Jan. Las consecuencias de que Raven actuara así significarían que su propia hija la odiaría para siempre. Nadie lo haría, pero Archer conocía a alguien que tenía la capacidad de renunciar al sentimiento emocional. Ironwood. Date prisa, dijo Archer con fuerza, mirando no a James, sino al general de Atlas en un intento de obligarlo a actuar. Mientras Jan continuaba tratando desesperadamente de quitarse la oscuridad que cubría a Archer, un clic de metal resonó detrás de ella. Antes de que Jan pudiera procesar lo que estaba sucediendo, una bala reverberó y atravesó a Archer. El cuerpo de Archer se desplomó, desplomándose sobre el duro suelo donde se quedó inmóvil a la fuerza y los latidos de su corazón se ralentizaron. Su origen espiritual todavía estaba intacto, por lo que el daño a su cuerpo importó poco o nada. Solo le faltaba presentar el acto. Y Jan estalló, y el área a su alrededor se derrumbó en su angustia y odio. Ah, no. A ti te mataré. Raven rápidamente noqueó a Jan con un gruñido antes de que pudiera pasar algo más. En el caos, nadie se dio cuenta de que el tiro de James no fue suficiente. James aparentemente había matado a Archer, pero la sombra de Green de repente se tragó el cuerpo de Archer, absorbiéndolo antes de dispararse a la distancia. ¿A dónde va? Tai dijo las palabras. Su último anfitrión fue Archer, y si realmente es gemelo de quien creemos que es, entonces deben compartir algún tipo de conexión, teorizó Raven antes de que los ojos de todos se abrieran. Entonces, el cazador de rojo está apuntando a él.
Crow se quedó quieto, mirando el mundo a su alrededor desplegado por el cazador de rojo, e imaginando que se volvía hostil. Si se corrompe, no podemos permitir que eso suceda. Ozpin. Está ocupado. Maldita sea. Es demasiado rápido. Mierda. Gracias por leer. Y gracias a mi nuevo mecenas, Noobstar. Novela web gratuita. El apóstata en la fantasía sombría. Para aquellos que preguntaron, la novela web está disponible en Webnovel y en la página principal de los usuarios. Dejen una reseña si lo desean. El nuevo objetivo es 20 reseñas. Próxima actualización. Orden de la Espada del Destino. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado predestinado oscuro. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del diario del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z